El gato. Vamos a comenzar por la época de los dinosaurios. En un mundo lleno de reptiles enormes, un grupo de reptiles comenzó a parir, o sea, a no poner huevos. Los primeros mamíferos. Llegó a haber mamíferos enormes, herbívoros y enormes carnívoros. No tenían pelo aún, solo la diferencia es su manera de reproducir. Cuando hubo la explosión de la destrucción de los dinosaurios, solo los mamíferos pequeñitos sobrevivieron. Y estos son los mamíferos que sobrevivieron. Este bicharraco se escondió debajo de los agujeros y sobrevivió de la explosión de meteorito. Los mamíferos comenzaron otra vez a ser grandes. Los reptiles ya eran pequeños. Ahora los mamíferos eran los jefes. Comenzaron los mamíferos a ser un poco más grandes. Los primeros mamíferos eran todos herbívoros, aunque entre muchos mamíferos comenzaron a ser mamíferos que eran carnívoros. Este bicho es descendiente de la vaca y del caballo. Una rama de ese bicho fue este bicho. Salieron mamíferos carnívoros. Volvieron los mamíferos carnívoros, pero esta vez tenían pelos y bigotes, una cosa nueva. Pero seguían siendo mamíferos. Luego evolucionaron. Algunos continuaron siendo gordos, grandes, y otros fueron pequeñitos. Algunos mamíferos carnívoros se escondían de los otros mamíferos carnívoros grandes, y para esconderse tenían que subirse a los árboles. Para subirse a los árboles tenían que ser más pequeñitos, con cola, y casi como la forma de un gato, pero un gato muy prehistórico. Para escapar de estos grandes monstruos, estos tenían que hacerse cada vez más pequeñitos. Y así fui haciendo. Después de ese bicho, ya venían las musarañas, más o menos. Una rama de ese bicho comenzó a ser como una musaraña, pero más peluda y un poco más grande, igual de grande que una mesa. Ya era como un gato casi. En esa época ya era como un gato. Ahora, algunos siguieron siendo pequeñitos, hasta ratones y musarañas, o otros bichos, y otros evolucionaron a ser cada vez más grandes. Cada vez fueron más grandes. El Cimalorón, el famoso antepasado del león. De este bicho evolucionó hasta ser hoy en día el león, ¿no? Que se extinguió y solo quedaron los leones. Pero otra rama salió siendo leones más pequeñitos, o sea, se hicieron más pequeñitos. El que vino fue después este. Era como un perro grande y era ya muy parecido a un gato. Aún tiene un poco las características de un león, pero cada vez iba haciendo más pequeño porque las presas que quería eran más pequeñas. Los otros grandes eran los leones, y como eran sus depredadores y tenían colmillos muy grandes, tenían que esconderse y hacerse cada vez más pequeñitos para poder subir a los árboles y esconderse de los depredadores. Luego eso desapareció, y hace poquísimo se hicieron cada vez más pequeñitos, hasta el gato salvaje, que es justo lo que pasó antes de la época de Mesopotamia y de Egipto. En la época de Mesopotamia y de Egipto, los gatos comenzaron a ser domesticados, sobre todo por Mesopotamia, pero sobre todo, más conocible, por Egipto, que fueron los primeros. Entonces convertimos un gato salvaje, que era antepasado del que hemos visto antes, en un gato ya doméstico. Y así comenzó los gatos, lo que hoy conocemos como un gato, en toda su evolución. Los gatos duermen o intentan dormir 16 horas por una cosa muy sencilla. Tienen que acumular energía para cuando sea la hora de cazar una liebre puedan conseguir tener la suficiente fuerza porque ellos son velocistas, tienen que ir muy rápido en poco tiempo para cazar a la liebre o el conejo.
y tienen que descansar mucho, 16 horas si puede ser, 19 los leones, o sea que tampoco no hay mucha diferencia. La diferencia es que este es un león pequeño que evolucionó para esconderse los leones gordos. Bueno, la diferencia fue que, claro, como ya sabemos, según Darwin, aparece mucho tipo de gatos, ¿no? En esa época aparecen todo tipo de gatos. Esos gatos aún no eran grandes, otros eran pequeños, y si sobreviven, pues ya está, no hay ningún problema. Los gatos aún tienen instinto de cazar, aunque sean domésticos, ya que solo han pasado 3.000 millones de años, y algunos aún son callejeros en las calles de las ciudades. Aún tienen su instinto de descansar, cazar, comer y territorio. Y vemos como el gato duerme y juega a la vez. Hay muchos tipos de gatos por la barreja de gatos y porque estaban en Asia y en Europa, aunque realmente vienen de África. Se pasan el día durmiendo porque aún tienen que descansar, o tienen en sus genes descansar, para luego cazar. Aquí podemos ver dos gatos. Aún conservan bigotes de sus antepasados. Este está oliendo la cámara. Hay diferentes tipos de colores. Y se pasan el día durmiendo. Los gatos, cuando caen de un lugar alto, están diseñados automáticamente para darse la vuelta y aterrizar sobre sus 4 piernas. Siempre aterrizan de pie. Siempre aterrizan de pie, y cuanto más alto caigan, mejor, porque tienen más tiempo para luego caer y caer bien. Por eso es bastante importante. Aparte que los gatos tienen cola por una cosa muy sencilla. En la prehistoria les hacía falta cola para aguantarse en los árboles y que otros carnívoros mamíferos no se los comieran. Entonces a partir de ahí comenzaron a tener cola. Como hemos visto antes, a partir del bicharraco ese que estaba en el árbol, los gatos comenzaron a tener cola, ¿no? Su evolución. Que también uno de esos bichos que hemos visto antes, una de las musarañas que hemos visto antes, la segunda, una musaraña que hemos visto con mucho pelo, esa musaraña también es descendiente de los perros. Lo que aquí dice que los perros también tienen bigotes, sí, también tienen bigotes. Lo que pasa es que han evolucionado más el olfato para no oler la presa, y el gato no ha evolucionado el olfato. De día, los gatos lo ven todo borroso. De noche, no. Lo ven bastante bien, el doble que los humanos. Porque eran realmente cazadores. No podían cazar de día porque los depredadores se los podían comer, que en aquella época había. Entonces comenzaron a evolucionar a cazar de noche. Además de que los ratoncitos también salían de noche, y eso le iba muy bien al gato para cazarlo. Estoy hablando de gatos prehistóricos, cuando aún el gato y el perro era un mismo bicho, que realmente viene el mismo bicho. El bigote sirve para saber realmente, porque os preguntáis por qué hay un bigote. Pues sirve para saber realmente si la cabeza cabía en algunos sitios o en algunas cuevas, porque el bigote apareció ya en una época, pero sabemos que es porque el gato necesitaba saber cómo era de grande su cabeza para caber en algunos lugares. Claro que también servía para marcar el territorio, pero el gato amansado. Este es un gato salvaje, lo que pasa es que está muy amansado. Todos los gatos vienen de África, ¿no? Como también el humano. De hecho, el primer bicho que hemos visto antes, que se escondía en un agujero de la explosión, también venimos de ellos. El gato y nosotros venimos del mismo bicho, ¿no? Del periquito. Pero eso antes era al revés, porque el periquito viene del dinosaurio. Y antiguamente los dinosaurios
pues comían a los mamíferos que aún estaban en la época más nueva de los dinosaurios. Entonces quiere decir que el periquito, ya después de los dinosaurios, también era un depredador del gato, porque el antepasado del gato era como una musaraña que vivía arriba de los árboles, y un pajarraco enorme, como una avestruz, podía comerse esa musaraña perfectamente. Y además que era carnívoro y herbívoro. O sea que el periquito antes era el que comía el gato y no el gato al periquito. Ahora el gato come al periquito porque el periquito ha evolucionado a que cada vez tiene más alas y menos cuerpo para volar. Y ya no es un reptil. Luego también hubo otra separación, que son las famosas lagartijas, que antes eran los peores enemigos del gato, porque, bueno, o mejor dicho, los peores enemigos de los mamíferos en general. Y ahora las lagartijas son, pues bueno, la comida para gato. A veces la gata no acepta al nuevo gato macho. Los gatos van en grupos, pero para criar las crías. No van en grupos como los lobos para cazar. Solo están en grupo para ser más fuertes y criar las crías. A veces las hembras no aceptan a nuevos machos o a nuevos gatos. Cuesta un poco adaptarse, pero al final el nuevo gato, ya olido por los otros gatos, es bueno, es bien visto. Dos machos se han peleado un poquito por su territorio, aunque solo así de intimidad. Los gatos no acostumbran a luchar a muerte, solo hacen cosas de intimidación, gestos de intimidación. También hay que decir que los gatos se sienten más seguros en altas alturas. Les gustan los lugares altos para controlar la situación bien. Aquí podemos ver a esta gata que controla la situación de la pelea de los machos desde una buena distancia. Y una cosa, si tuviésemos la capacidad de como un gato subir hasta allá arriba, podríamos pegar un salto y subir hasta un tejado de una casa de 2 pisos. Podemos ver que la pata trasera no toca tanto como la delantera. Es diferente, es como un muelle, está diseñada para saltar de la tierra a una altura. La pelea sigue, pero esta vez los gatos tienen que conocerse de esta manera. Es la única manera. Un gato tiene que leer al otro para conocerlo.
y ahora ya son amigos. La gata ruminante controla todo el rato al gato nuevo que acaba de venir. Al principio no se conocen mucho, pero solo es cuestión de olerse. La hembra lame al macho para demostrarle su afecto. Se está afilando las uñas. Los gatos aún tienen el instinto de cazar. Ahora vamos a verlo. La jineta Monse se aberroncha contra el rocaje vivo. Es una bestia salvaje e indómita que mata a la desesperada. El terrazo Po, esa bestia indómita que se aberroncha contra el rocaje vivo, salvaje, se tira a la yugular como no hay nadie. Un terrazo es capaz de comerse una ballena de un bocado. Adentellada, salvajemente, se llena de bichos incorporados a la que luego le traen todos al in situ. Al in situ, no me la tiras, yo te la tiro. Y yo el aberroncho, porque me aberroncho contra el rocaje vivo. La gente me teme más que... Se aberronche contra el rocaje vivo. Muchos han sido los que han querido cazarla, pero pocos han podido. Bestia parda que se aberroncha contra el rocaje vivo. Y lo mismo se come a la jineta Monse que al tiburón Isaías. Una bestia sanguinaria, una bestia temeraria. Es una cosa salvaje, hipocondriaca y viajera de la arcaica. Letal, es una máquina de matar. No huyas, sí que el que te he visto, no te escondas. Sanguinario, el temerario, puqui. Cartulina Roja es un percebe maleante, sinvergüenza y dominguero, a la par que temerario, que se aberroncha contra la maleza y espera a su presa, y cuando pasa se engancha a su cuello, aberronchada totalmente lo desguaza como si fuera un percebe. Una manera de atacar temeraria que tiene la cartulina roja. Pocos la han visto, yo sí la he visto, allá en el Missouri. La vaca que muge y muge es una vaca temeraria que se aberroncha contra el rocaje vivo. Al aberroncharse contra el rocaje vivo no deja pasto ninguno. ¡Joaquín! Yo conocí una molleja que se aberronchó contra el rocaje vivo y era temeraria y duodenal. Tráeme lo que quieras. ¡Joaquín! Precibullada. Cuando el borrico Isaías iba por el mar dando su paseo matinal como todos los días, se aberroncha contra el rocaje vivo. Es una bestia salvaje que metida en el mar se puede comer cuarto y mitad de lomo adobado y muebles de Talavera presentan su fabuloso. Mire por aquí, mire por allá. En todas partes se saborea, se españolea con whisky.